Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 159 de Ecosistema e-commerce, formato verano, Summertime. Y bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y hacer crecer tu facturación, puedes contactar conmigo en la sección de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y en este episodio continuamos con el monográfico sobre el estado de las apps de e-commerce en el mundo, pero hoy lo vamos a centrar en los aspectos del marketing e inversiones. Antes de ello, comenzamos el podcast con la frase del día. Muchos de nuestros sueños parecen imposibles al principio, luego pueden parecer improbables y luego, cuando nos comprometemos con ellos, firmemente se vuelven inevitables. Dicha por Christopher Reeve. Y cualquiera de nosotros podemos tener ideas que se nos ocurren, ideas de negocio más o menos realistas, que pueden estar motivadas por nuestra experiencia, por nuestra capacidad de detectar oportunidades u otros aspectos, pero lo que siempre sucede es que la inmensa mayoría llegan influenciadas por nuestro entorno. Puede que las deseches porque no tienes tiempo o recursos económicos para ponerla en marcha, pero cuando la tienes en tu cabeza constantemente haciendo ruido, al final, de una u otra forma, la irás poniendo en marcha, en modo muy lean o con toda la artillería. Pero una vez que la lanzas, ya no hay vuelta atrás, ya tienes el foco en ello y en ese momento dices, ahora hay que darla a conocer. Si es el caso de una app de e-commerce, hoy vamos a sacar datos muy interesantes sobre inversiones de marketing en este sector. Así que sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Continuamos en este episodio un poco lo que hicimos ya hace unos días hablando de cómo estaba el mercado de las apps de e-commerce, ¿no? Cómo es el sector de las aplicaciones de comercio electrónico gracias al informe que ha sacado recientemente la empresa AppsFlyer en referencia a cómo se encuentra el sector a nivel de costes por instalación, el mercado de las apps, el volumen, las transacciones. Y hoy vamos a centrarnos en la parte del marketing, en la parte de las inversiones, en la parte de cuánto dinero se mueve un poco en este sector. Pues lo primero de todo es saber cuánto se han gastado las apps de e-commerce en adquisición de usuarios en todo el mundo en 2022. La cifra es de 4.900 millones de euros en aplicaciones de e-commerce. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha habido realmente un descenso del 25% en el H2, en el segundo semestre de 2022, comparándolo con 2021. Y respecto a los países que más han invertido en presupuesto, en Android, por ejemplo, cabe destacar India, que se ha gastado 320 millones de dólares, casi un 40% más que en Estados Unidos. De hecho, hay que decir también que Estados Unidos encabezó el gasto en operativos Apple, en dispositivos de iOS, con 325 millones de dólares. Respecto al aumento medio de gasto de los consumidores en noviembre de 2022, pues fue de un 10%. De hecho, ya la recesión ya estaba haciendo efecto, ya el tema de un poco la crisis económica ya estaba un poco haciendo ruido. Y esto es la comparativa del 10%, ese aumento medio del gasto de los consumidores, frente a noviembre de 2021. Hay que decir que la mayor tasa de usuarios de pago en las aplicaciones de iOS que las de Android es de un 8,9% frente a un 4,8%. De hecho, las tasas de conversión, hay que destacar, las tasas de conversión máximas de noviembre fueron de un 15% superiores a la media mensual en ambas plataformas. ¿Y qué pasa con las tendencias de las tasas de remarketing de Android por país y por plataforma entre las aplicaciones de e-commerce, entre las apps de comercio electrónico? Pues que al final el remarketing se convierte como una herramienta fundamental. De hecho, el remarketing en iOS es más difícil desde la versión 14.5 por el tema del seguimiento y la privacidad de los usuarios.
Bueno, pues el remarketing en Android sigue siendo un componente vital y rentable. De hecho, tiene una tasa mensual constante de superior al 40%. Esto al final indica que hay un interés muy grande en el tema de las estrategias de remarketing para mejorar esas campañas de marketing. Como bien sabemos, toda campaña de marketing siempre tiene que estar acompañada por una buena campaña de remarketing, ya sea con tus propios medios, a través de tus journeys, a través de tus, digamos, esos caminos del usuario y esos impactos que haces en distintos puntos de donde se encuentra el usuario, más cercano, más alejado de la compra. Y en el mercado de las apps, de las aplicaciones de e-commerce, pasa exactamente lo mismo. Respecto al gasto en adquisición de usuarios, decíamos al principio que se acercaba un poco a los 5.000 millones de dólares, pero la desaceleración provocaba una caída del 25% en el segundo semestre. Hablando un poco de esta caída, este descenso se debe en gran medida a no un tema de inversión, sino por un tema de caída significativa del coste de los medios, especialmente en dispositivos Apple, donde el coste por instalación se desplomó más de un 50% interanual. Brutal, la verdad es que el dato es muy, muy importante. Esto ha sido debido, frente a una caída, si lo comparamos con Android, en Android la caída ha sido de un 25% en Android. Sin embargo, al final, a pesar de este descenso de los costes de los medios, que decíamos que había incidido especialmente en los dispositivos iOS, el número de instalaciones no orgánicas no había cambiado significativamente. ¿Esto qué significa? Pues que al final que los directores de marketing, que los responsables de esas aplicaciones no han aprovechado para un poco esa caída de los costes de los medios de pago que se utiliza para promocionar las aplicaciones de e-commerce, y lo que han hecho ha sido ajustar un poco más el presupuesto respecto a las partidas que tenían en años anteriores. Y respecto a países un poco de inversiones, pues ya comentábamos antes que India se situaba a la cabeza en Android con 310 millones invertidos en publicidad. Y Estados Unidos en Android invirtió 220 millones de dólares. Al final hay otros países también como Arabia Saudí, que está en segundo lugar gracias a una buena cifra de 282 millones de dólares invertidos. Y Alemania, en Europa, se ha convertido en unos principales actores, ¿no? Unos principales players de inversión en aplicaciones de e-commerce, con 119 millones de dólares invertidos en Android y 173 millones de dólares invertidos en iOS, en dispositivos Apple. Y ¿cuáles son un poco los días, los gastos donde más se concentra la inversión? Pues, principalmente, como en el resto de plataformas de e-commerce que no son aplicaciones, en el Q4, a pesar de que al final, al final de la inflación y el tema de la crisis económica también ha reducido un poco las inversiones. Pues al final, el día del soltero, el Single Day, que es el 11 del 11, el Día de Acción de Gracias, el Cyber Monday y, por supuesto, no podía estar fuera de este listado de días especiales, el Black Friday. Al final sigue dominando el gasto de los consumidores con tasas de un 35% superiores a la media mensual. ¿Esto qué significa? También, pues al final los consumidores gastan más y por tanto también los e-commerce deben de invertir un poquito más y dedicar parte de sus presupuestos de marketing, sobre todo en estas fechas. Pues las apps de e-commerce generaron de media un 10% más de ingresos en el mes de noviembre de 2022 y de hecho el 70% de los 20 principales actores de comercio electrónico y el 60% de las 100 principales pues experimentaron un aumento interanual. Al final, a pesar de que hubo esta situación económica, pues el gasto se disparó en el Q4 de 2022, en el último trimestre, con un aumento del 37% respecto al trimestre anterior, respecto al Q3, y un 30% más respecto al Q4 de 2021. Con lo cual, al final sí ha habido más inversión, en este caso, y concentrado en el último trimestre del año.
Por temas de confirmar un poco, por temas ya de resumir un poco todos estos datos que al principio abruman un poquito, y la verdad que han salido muchas cosas interesantes en cuestión del tema de cómo está el mercado de las aplicaciones de e-commerce. Bueno, pues al final las campañas en temporada alta, pues los eventos de noviembre son los momentos más importantes del año, y sobre todo se establecen estrategias durante los meses anteriores para hacer las campañas más rentables, más optimizadas, sobre todo para esas fechas tan especiales en las que te juegas pues bastante facturación del año. En tema de que es importante también, sobre todo centrarse en los medios propios y en el remarketing. Al final cada vez nos gastamos menos, los costes de adquisición, a pesar de que han bajado un poco los costes de los medios en las aplicaciones de e-commerce, si hacemos una revisión de los últimos meses, años, pues ha ido subiendo el coste de adquisición de usuario, con lo cual, sobre todo, lo recomendable es aprovechar estos medios propios, tus canales propios, pues el tema del push, el tema de newsletter, el tema de las redes sociales, un poco todas estas acciones que tienes de canales propios para impactar a tu audiencia, y sobre todo aprovechar bien las acciones de remarketing de pago pues cuando puedas, para optimizar esas campañas y sobre todo el tráfico que viene a tu aplicación, y sobre todo para que no se la desinstale ha pasado los 30 días y pueda hacer una buena facturación y unas buenas compras en tu aplicación y plataforma. Y ya con esto ya llegamos al final sobre cómo se encuentran las inversiones en marketing en las aplicaciones de e-commerce en el mundo. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo, como siempre, por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en montar una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya, si tienes un ratito para darle a las 5 estrellas a este podcast, ayudará a tenerlo mucho más difusión y a hacer crecer este canal de e-commerce. Y además que me alegrarás el día. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!